Bien, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia 3. Tema: el establecimiento del imperio de Maximiliano. Antecedentes: Guerra de Reforma, Archiduque de Austria, Tratado de Miramar, Napoleón III, Invasión francesa. Al iniciar 1864, una comisión mexicana se presentó en el castillo de Miramar, en Trieste, Italia, para ofrecer la corona del imperio mexicano al archiduque Maximiliano. El 28 de mayo del mismo año llegaron a Veracruz el emperador Maximiliano y su esposa, la emperatriz María Carlota, Amelia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina, de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. No alcanzaron a comprender por qué su bienvenida en el puerto más importante del país fue silenciosa y fría. En la ciudad, aquí se les recibió con grandes festejos y un gran derroche de dinero, porque había más conservadores. Se les organizaron fiestas de bienvenida, pero esta alegría inicial pronto se desvanecería. Los conservadores jamás imaginaron que Maximiliano llevara a la práctica sus ideas liberales. Al contrario, estaban convencidos de que ser católico, en cuanto él llegara, anularía las leyes de reforma. ¿Te imaginas cómo se sintieron los conservadores, que tanto se habían afanado en traerlo? Claro, se sintieron traicionados y se enemistaron con el emperador. Maximiliano inició su gobierno de forma liberal. Repitió algunas de las leyes reformistas dadas por el Grupo Liberal Mexicano. Libertad de credos, nacionalización de los bienes del clero, es decir, poner en venta mediante las disposiciones legales, secularización de los cementerios. Los cementerios deberían dejar de tener una vinculación religiosa, excepto hecha de las sepulturas entre sí, la creación del registro civil y la prohibición de la Iglesia en asuntos políticos. A pesar de que lo intentó en muchas ocasiones, Maximiliano tampoco pudo quedar bien con los liberales. Para ellos, el verdadero gobernante del país era Juárez, y Maximiliano un extranjero impuesto por una invasión armada. Maximiliano rápidamente se fue quedando solo y sin apoyo. Bien, vamos a hablar sobre la emperatriz Carlota. Bueno, ya comentamos que su nombre completo era María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. La emperatriz desde pequeña fue educada para gobernar. Tenía conocimientos de política, geografía, música y artes. Dominaba el francés, el alemán, el inglés, el italiano y español. Fue sin duda una víctima de su tiempo, quizás simplemente porque estuvo en el bando equivocado. Fue una mujer inteligente, culta, liberal y humanista, que quedó atrapada entre la traición y las trágicas circunstancias de su vida. Hablemos ahora sobre Maximiliano. Persona culta, de formación militar, hablaba varios idiomas: alemán, húngaro, francés, italiano, inglés, polaco y checo. Se instruyó en filosofía, historia y derecho canónico, es decir, todo lo relacionado con la Iglesia. Durante su imperio instauró leyes, reglamentos y normas que protegían los derechos sociales. Intentaron adoptar y divulgar la identidad del país. Financió el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Reorganizó la Academia de las Artes de San Carlos.
la remodelación del Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec. Aunque fue un gobernante o su periodo fue muy corto en cuanto a duración, su área y la influencia nunca alcanzó la totalidad del territorio nacional. Su presencia, acciones y acontecimientos anecdóticos marcaron una época de la historia de México. A él se le debe el emblemático Paseo de la Reforma, que es la avenida actual más importante de la Ciudad de México. Originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano para conectar el castillo de Chapultepec con el Palacio Nacional. Bien, en relación con el castillo de Chapultepec, también se le conoce como Castillo de Miravalle, en honor al castillo de Miramar. Chapultepec significa del náhuatl chapulín, saltamontes. En su interior ha sufrido remodelaciones y cuenta con diversos patios, escalinatas, jardines, vestíbulos, salas y amplios espacios. Dentro del palacio los muebles corresponden al estilo europeo del siglo XIX. Son muebles de madera y tapizados con las mejores telas, duraderas y lavables, algunos con baño en oro, macizos, cubiertos con gruesas molduras y fuertes. Los materiales predominantes eran maderas de pino y caoba, marquetería de bronce, latón, troquelados y representando diversas figuras, vistos dorados o incrustaciones en metal, candelabros, todo lo relacionado con cubiertos de plata, etc. ¿Sí? Un gran lujo que tenían estos emperadores. Bien, Juárez y la defensa de la soberanía. Es decir, el derecho de los mexicanos a gobernarse solos, sin la intervención de extranjeros. Consideraba inadmisible que México fuera gobernado por otra nación. Las fuerzas liberales pelearon tenazmente, encabezadas por los generales Mariano Escobedo, Ramón Corona y Porfirio Díaz. En 1865 concluyó la Guerra de Secesión en Estados Unidos y el gobierno de este país reconoció al gobierno liberal de Juárez. Ante tal estado, las cosas, el emperador Maximiliano se encontró solo y sin apoyo francés, con lo que su fin era inminente. La emperatriz buscó ayuda en Europa sin éxito. La emperatriz, desesperada, demostró los primeros síntomas de locura. Maximiliano se marchó a la ciudad de Querétaro y fueron sitiados 70 días, pero finalmente fueron vencidos por las fuerzas liberales. Juárez ordenó un juicio militar y este declaró culpables y se les condenó a morir fusilados, aunque el presidente recibió cartas de prominentes extranjeros pidiéndoles que le perdonara la vida a Maximiliano. Uno de ellos fue el escritor famoso francés Víctor Hugo. Juárez no hizo caso porque pensó que su muerte serviría de ejemplo para que ningún otro país decidiera entrometerse en los asuntos del nuestro. Así que el 19 de julio de 1867, a 3 años de haberse establecido el imperio, Maximiliano, Miramón y Mejía murieron fusilados en el Cerro de las Campanas, cerca de la ciudad de Querétaro. El 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez regresa a la Ciudad de México y establece la República. A esto se le pone fin a las fuerzas de intervención francesa. Con esto hemos llegado al final del tema. Ha llegado el momento de las actividades. En tu cuaderno tienes que realizar las actividades que se está presentando en pantalla. Es importante que las realices y que las envíes a mi correo personal que aparece en pantalla.